¿Cuándo acá el MIDIS ha tenido ese entrenamiento estadístico, ese entrenamiento profesional? Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. 7 de la mañana, 41 minutos, y el gobierno ha cambiado los indicadores para medir la pobreza. Y de ese tema precisamente nos va a comentar y nos va a explicar en qué consiste Guido Penano. Guido, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, José, qué gusto, un Un buen gusto. sábado, un abrazo. Un abrazo, Guido. Ahora, Bueno, sí, este tema, ¿en qué consiste, Guido, este cambio de indicadores para medir la pobreza precisamente? bueno, estamos todos bien confundidos, si cabe la palabra, y yo diría que también incómodos, ¿no? Porque, Ujú. fíjate, el 31 de diciembre, ahorita, salió un dispositivo que modifica algo que es importantísimo. Quien estaba entrenado, preparado y que nos daba toda la seguridad de que sus estudios y sus análisis de pobreza estaban bien hechos era el INEI. Y ahora con este dispositivo ha cambiado la responsabilidad y se le han trasladado al MIDIS. Ahora el que nos va a decir cómo evoluciona a favor o en contra de nosotros mismos la pobreza en el Perú ya no es el INEI. El INEI utilizaba, fíjate tú, 8 dimensiones y 29 indicadores de salud, de servicios de vivienda, o sea, agua, saneamiento, de educación, de seguridad. Tenía pues toda una metodología muy bien implementada de años para decirnos la pobreza en el Perú cómo estaba evolucionando. Y además, el INEI cuenta con, o contaba antes de este dispositivo, con una comisión consultiva de estimación de la pobreza, que era una entidad independiente también. Y ahora, por alguna razón extrañísima, ha salido este dispositivo que le dice que le transfiere al MIDIS, una entidad evidentemente política, un ministerio, y que con un único índice, ya no con las 8 dimensiones y 29 indicadores, no, con un único índice nos va a decir qué está pasando con la pobreza. O sea, La va pregunta a que nos hacemos centralizar todo, nosotros, ¿no? así es. Además, cuando acá el MIDIS ha tenido ese entrenamiento estadístico, ese entrenamiento profesional, y después es por qué y para qué transferimos algo que siempre ha funcionado bien, que todos respetamos al INEI, que sabemos que hay un equipo de gente de primera calidad profesional, y ahora pasamos esto al MIDIS, que no es su objetivo, que no es su función, que no tiene los técnicos, y es el que nos está dando o nos va a comenzar a dar el dato de cómo evoluciona los niveles de pobreza en mi país. ¿Estamos politizando la estadística? Eso es lo que todo el mundo cree. Esto nos hace acordar a la época en que se quería establecer control sobre también el INEI. ¿Te acuerdas cuando había la gran hiperinflación en nuestro país y entonces otra entidad tenía que decirnos cómo era la inflación? Ahora resulta que hay otra entidad, una entidad que no está ni preparada, como ya dije, que es el MIDIS, que nos va a dar los niveles de pobreza. Bueno, es algo que no nos parece bien, evidentemente, estos cambios no conducen a nada bueno, pero va a pasar lo de siempre, que cuando este gobierno se vaya, se derogará este dispositivo definitivamente y todo regresará donde debería estar y donde no debería haber cambiado nunca, porque el INEI trabaja muy bien, nos sentimos orgullosos del trabajo de los técnicos y profesionales del INEI y ahora resulta que les quitan una responsabilidad que además todos confiamos en el INEI, ¿te das Claro, cuenta? eso le iba a Entonces, decir, ¿no? El INEI no ha hecho algo como para que haya este cambio, o sea, algo malo, alguna deficiencia en sus indicadores como para que haya este cambio. además, como te digo, todos confiamos técnicamente en la capacidad del INEI, es una entidad autónoma al Ujú. estilo Banco Central de Reserva, respetamos a los profesionales que siempre están ahí, entonces no tiene ni pies ni cabeza, son esas cosas que tú dices, ¿y esto por qué y Claro, para qué? claro.
Claro, sorprende realmente, Guido. Muchas gracias por explicarnos de este tema, Guido. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muy buen fin de semana. Buen fin de semana. Era Guido Penano explicándonos justamente sobre este tema, ¿no? Y el cambio precisamente para medir los indicadores de pobreza.